Bienvenidos a un nuevo capítulo de curiosidades cuidadosamente seleccionadas y explicadas para ustedes. Hoy toca el episodio número 25. Comencemos. Las estrellas fugaces no son estrellas, sino fragmentos de polvo y roca que se queman al entrar en la atmósfera terrestre. Las estrellas fugaces, a pesar de su nombre, no son en realidad estrellas. Este fenómeno, también conocido como meteoros, ocurre cuando fragmentos de polvo y roca provenientes de cometas o asteroides, entran a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra. A medida que estos pequeños objetos, que pueden ser tan pequeños como un grano de arena, se desplazan a través de la atmósfera, la fricción con las partículas de aire genera un calentamiento extremo que provoca que se incineren, creando la brillante estela luminosa que vemos en el cielo. Este proceso es lo que da lugar a las estrellas fugaces que tanto nos fascinan. Aunque la mayoría de los meteoros se desintegran completamente antes de tocar el suelo, algunos fragmentos más grandes pueden llegar a la Tierra en forma de meteoritos. El fenómeno de las estrellas fugaces es común durante ciertas lluvias meteoros, cuando la Tierra pasa a través de la órbita de un cometa y los fragmentos entran en la atmósfera en mayor número. El pez piedra es uno de los animales más venenosos del mundo. Su picadura puede ser mortal para los humanos. El pez piedra, conocido por su aspecto camuflado que le permite mezclarse perfectamente con su entorno, es uno de los animales más venenosos del planeta. Este pez, que habita principalmente en las aguas costeras del Indo-Pacífico, tiene un cuerpo cubierto de espinas dorsales que contienen un veneno extremadamente potente. Las picaduras de este pez pueden ser mortales para los seres humanos si no se recibe tratamiento inmediato. El veneno, que se libera cuando una de las espinas se clava en la piel, provoca un intenso dolor, hinchazón e incluso parálisis y puede afectar gravemente al sistema cardiovascular. A pesar de su peligrosidad, el pez piedra rara vez ataca de manera agresiva. Su defensa principal es su capacidad para permanecer inmóvil y camuflado, lo que lo hace casi invisible para los nadadores y buceadores. Si alguien llega a pisarlo accidentalmente, la picadura puede ser devastadora. Por esta razón, es fundamental que los nadadores sean precavidos y no toquen el fondo marino sin tener cuidado, especialmente en las zonas donde se sabe que habita este pez venenoso. El planeta más caliente del sistema solar no es Mercurio, sino Venus, debido a su densa atmósfera de dióxido de carbono. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, sorprendentemente no es el más caliente del sistema solar. Este título lo ostenta Venus, el segundo planeta en distancia al Sol. La razón principal de esta anomalía es su densa atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que atrapa el calor de manera extremadamente eficiente. Venus tiene una temperatura superficial promedio de alrededor de 425 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir plomo, mientras que Mercurio, debido a su falta de atmósfera significativa, experimenta fluctuaciones extremas de temperatura con un rango que va desde los menos 180 grados Celsius durante la noche hasta los 430 grados Celsius durante el día. El fenómeno en Venus, conocido como efecto invernadero extremo, se debe a la acumulación de calor atrapado en su atmósfera, creando un entorno abrasador e inhóspito. Además de su calor extremo, Venus presenta una atmósfera densa y nublada, lo que hace que su superficie sea difícil de observar y explorar. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, casi 5 veces más rápido. El sonido se propaga de manera diferente según el medio por el que viaje, y uno de los ejemplos más interesantes de esto es la velocidad con la que se desplaza en el agua en comparación con el aire. En el aire el sonido viaja a una velocidad de aproximadamente 340 metros por segundo, pero en el agua, debido a la mayor densidad de este medio, el sonido puede viajar hasta 4.900 metros por segundo, casi 5 veces más rápido. Esta diferencia se debe a que las partículas en el agua están más cerca unas de otras que en el aire, lo que permite que las vibraciones se transmitan con mayor rapidez. Esta característica es esencial para muchas especies marinas, como los delfines y las ballenas,
que utilizan el sonido para comunicarse a largas distancias bajo el agua. También es importante en aplicaciones tecnológicas como el sonar, utilizado por los submarinos para detectar objetos o navegar bajo el agua, aprovechando esta mayor velocidad de propagación del sonido. Los astronautas pueden perder hasta un 1% de su masa ósea al mes en el espacio debido a la falta de gravedad. Una de las complicaciones más sorprendentes y preocupantes que enfrentan los astronautas durante sus misiones espaciales es la pérdida de masa ósea. En el espacio, la gravedad es prácticamente inexistente, lo que significa que los huesos no experimentan la misma carga y presión que tienen en la Tierra. Debido a esto, el cuerpo humano comienza a reabsorber el calcio de los huesos, un proceso que lleva a la disminución de su densidad ósea. Se estima que los astronautas pueden perder hasta un 1% de su masa ósea cada mes en el espacio. Esto puede hacer que los huesos se vuelvan más frágiles y propensos a fracturas. Para contrarrestar este efecto, los astronautas realizan ejercicios físicos especiales durante las misiones para mantener sus huesos y músculos en forma, utilizando máquinas de resistencia y haciendo rutinas que simulan el impacto de la gravedad. Sin embargo, la pérdida ósea sigue siendo un desafío importante en los viajes espaciales de larga duración. Las semillas de manzana contienen cianuro, pero en cantidades tan pequeñas que no son peligrosas a menos que se consuman en grandes cantidades. Las semillas de manzana, al igual que las de otros frutos como las cerezas o los duraznos, contienen un compuesto químico llamado cianuro, que es altamente tóxico en grandes cantidades. El cianuro se encuentra en forma de un compuesto llamado amigdalina, que se descompone en cianuro de hidrógeno cuando se metaboliza en el cuerpo. Sin embargo, la cantidad de cianuro presente en las semillas de manzana es tan pequeña que es prácticamente imposible que cause daño a menos que se ingieran grandes cantidades de semillas, lo cual sería muy difícil de lograr. De hecho, se necesitaría consumir cientos de semillas de manzana de una sola vez para que el cianuro tenga un efecto perjudicial en la salud humana. Por lo tanto, comer una manzana o incluso unas cuantas semillas no representa un peligro significativo. En la mayoría de los casos, el cuerpo humano es capaz de procesar y eliminar las pequeñas cantidades de cianuro sin ningún problema, haciendo que la manzana siga siendo una fruta completamente segura y deliciosa. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar activamente, ya que las ardillas voladoras solo planean. Entre los mamíferos, los murciélagos se destacan como los únicos capaces de volar activamente, lo que significa que pueden generar su propio impulso para mantenerse en el aire. Esto se debe a sus alas, que están formadas por una fina capa de piel estirada entre los huesos de sus dedos, lo que les permite una gran maniobrabilidad en vuelo. A diferencia de las aves, que tienen alas rígidas cubiertas de plumas, los murciélagos poseen una estructura más flexible y elástica, lo que les da una mayor capacidad para maniobrar y realizar movimientos ágiles mientras vuelan. Por otro lado, las ardillas voladoras, aunque a menudo se confunden con seres voladores, no tienen la capacidad de generar vuelo activo. En lugar de volar, estas criaturas planean utilizando una membrana de piel entre sus patas que les permite deslizarse de un árbol a otro. Esta diferencia es clave, ya que las ardillas voladoras no pueden mantenerse en el aire ni controlar el vuelo como lo hacen los murciélagos, quienes dominan los cielos con destreza. El bambú puede crecer hasta 91 centímetros en un solo día, lo que lo convierte en la planta de más rápido crecimiento en el mundo. El bambú es conocido por su asombroso ritmo de crecimiento, convirtiéndose en la planta de más rápido crecimiento del mundo. En condiciones ideales, algunas especies de bambú pueden crecer hasta 91 centímetros en un solo día, lo que equivale a más de 3 pies. Este rápido crecimiento se debe a la estructura única de sus tallos, que crecen a partir de rizomas subterráneos. Cuando las condiciones de agua y temperatura son adecuadas, el bambú utiliza su sistema de raíces para absorber grandes cantidades de nutrientes, lo que le permite crecer a una velocidad sorprendente.
Además, su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de suelos y climas hace que se distribuya en muchas partes del mundo, desde regiones tropicales hasta zonas más frías. Esta velocidad de crecimiento no solo es impresionante desde un punto de vista biológico, sino que también es útil en aplicaciones ecológicas como la reforestación y la prevención de la erosión del suelo. Además, el bambú es una fuente sostenible de material para la construcción, la fabricación de muebles y otros productos debido a su resistencia y flexibilidad. Los tiburones no tienen huesos. Su esqueleto está hecho completamente de cartílago. A diferencia de la mayoría de los animales, los tiburones no tienen un esqueleto óseo, sino que su estructura interna está compuesta completamente de cartílago, un material más ligero y flexible que el hueso. El cartílago es el mismo tejido que forma, por ejemplo, las orejas y la nariz humana, pero en los tiburones, este material constituye todo su esqueleto, lo que les proporciona una serie de ventajas en su entorno acuático. Esta estructura de cartílago hace que los tiburones sean más ligeros y ágiles, lo que les permite nadar rápidamente y cambiar de dirección con facilidad. Además, el cartílago es más resistente a los impactos que los huesos, lo que ayuda a proteger los órganos internos de los tiburones durante las luchas o colisiones. Esta peculiaridad también les permite tener un cuerpo más flexible, lo cual es útil para capturar a sus presas y sobrevivir en las difíciles condiciones del océano. A pesar de no tener huesos, los tiburones son algunos de los depredadores más efectivos y formidables del planeta. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco del mundo, con algunas zonas donde no ha llovido en siglos. El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, ostenta el título de ser el lugar más seco del planeta. En algunas zonas de este vasto desierto, las precipitaciones son prácticamente inexistentes, y en ciertas áreas no ha llovido ni una sola gota en siglos. Este fenómeno se debe a una combinación de factores geográficos y climáticos. Atacama se encuentra entre dos grandes barreras naturales, la cordillera de los Andes al este y la corriente fría de Humboldt al oeste. Estas formaciones crean un efecto de sombra de lluvia, impidiendo que las nubes lleguen a la región. Además, la alta presión atmosférica sobre el desierto y su ubicación cerca del Trópico de Capricornio contribuyen a la aridez extrema. Aunque las condiciones climáticas son desafiantes, la vida en el desierto no está completamente ausente. En las zonas más húmedas, como los valles interiores, se pueden encontrar algunas especies adaptadas a la sequedad extrema, como ciertos tipos de cactus y pequeños animales que han aprendido a sobrevivir con muy poca agua. Y con eso último llegamos al final del video de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.